Hermanos, buenas noches. A ver, voy a esperar que pasen a sus lugares porque vamos a dar inicio. Bien, hermanos, pues ahora me tocó a mí. El pastor andaba con Chantal en el seguro, entonces no iba a alcanzar a llegar. O bueno, sí iba a venir, pero dijo que no iba a alcanzar a llegar a tiempo para dar el mensaje. Entonces me encargó si podía, pues, iniciar, con el mensaje. Hoy no estaríamos viendo Apocalipsis, tendríamos que iniciar con Apocalipsis capítulo 9, pero traigo otro mensaje, de todos modos, para ustedes. ¿Sale? Vamos a orar primero. ¿Está muy fuerte el volumen o se escucha bien? ¿No? ¿Bien? Va. Bien, vamos a orar entonces. Señor y Padre Todopoderoso, bendecimos, oh Padre mío, tu santo nombre y te damos gloria, Señor. Damos gloria porque tú eres el único digno, Señor, de recibirla. Tú eres quien tiene todo poder, Señor, todo imperio, toda potencia, toda sabiduría, Señor. Y sea tu santo nombre exaltado, Padre. Te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, porque tú nos permites estar juntos como hermanos, Señor, y nos permites tener esta comunión para aprender un poco más de tus escrituras, para aprender, Señor, cómo es que debemos vivir, Señor mío, confiadamente, conforme a tus mandamientos, Padre. Te rogamos que saliendo de esta reunión, de este mensaje, tu palabra pueda tocar a nuestros corazones y seamos transformados, Padre, para que vivamos, Señor, conforme al llamado que tú nos haces, Señor. Bendícenos, Señor, te rogamos bendigas la vida de nuestro pastor y de su esposa, de Chantal. Te pedimos por su sanidad, Señor, que tú le des fortaleza y consuelo, Padre. Bendícele, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar este mensaje con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué buscamos en esta vida? Voy a leerles unos pequeños versos de un poema que dice así: durante mucho tiempo busqué el significado oculto del mundo. De poco sirvió buscar, porque fue en vano. Ahora, cuando me acerco al ocaso de mi vida, debo comenzar a buscar de nuevo. Es curioso, ¿no? La realidad es que la necesidad más primitiva del hombre siempre ha sido esa necesidad de valer, ¿no? De encontrar un sentido, de encontrar un propósito a su vida. Tan es así que hasta las confesiones de fe podemos ver cómo inician con la pregunta de ¿cuál es el propósito del hombre, ¿no? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre? Y la contestación es, pues, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ahora en nuestra vida práctica como creyentes, siempre tenemos estas como aspiraciones y tenemos a lo mejor ciertas frases en nuestras mentes, las cuales pueden ser como: quiero marcar un cambio, quiero que mi vida cuente para algo, quiero que mi vida tenga sentido, quiero hacer algo importante con mi vida. Algunos dicen, quiero ser alguien, quiero que mi vida sea significativa, ¿no? Y yo creo que la mayoría hemos escuchado estas frases o incluso las hemos dicho. O a lo mejor las sentimos en nuestros corazones de decir, me gustaría, ¿no?, que mi vida tuviera un sentido. ¿Y qué sentido es el que debe de tener? Vamos a ir viendo un poco de eso a lo largo de este mensaje. Y la realidad es que la sociedad actual atraviesa una gran crisis. Una gran crisis donde las personas tienen metas, tienen objetivos, pero no tienen un propósito para vivir.
Y eso termina generalmente de dos formas. La primera, cuando no se cumplen dichas metas o objetivos, terminamos frustrándonos cada vez que fracasamos. O la segunda es que podríamos llegar a cumplirlos y podríamos llegar al final del camino para decir, como el autor de ese poema, ¿de qué ha servido esto? ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Con qué propósito realmente hacemos las cosas? Ahora, es cierto que a lo largo de la historia humana, el hombre siempre se ha topado con las preguntas: ¿para qué existo y cuál es el propósito de mi vida? Algunos han encontrado en esa búsqueda más preguntas que respuestas, la realidad. Algunos filósofos y grandes pensadores terminaron sus días pensando que debía haber algo más allá, porque si no, la vida no tendría sentido. Y es cierto que a cualquier edad pensamos que las decisiones que tomamos son importantes y que muy probablemente ya no podemos cambiar el rumbo de esas decisiones y de cómo afectan a nuestras vidas. Y que si nos equivocamos tendemos al fatalismo de decir, pues ya, se arruinó todo, ¿no? Pero la verdad es que las respuestas que encontramos en las Escrituras para algunos podrían ser desalentadoras y para otros, aquellos que creemos en Dios, debería ser más bien un alivio. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, Pablo aquí nos está diciendo en qué consiste nuestra vida. Nos está diciendo, ustedes, creyentes, ustedes que han creído en el Evangelio, que han creído en Cristo, que han creído en las promesas de Dios, nos dice, su vida está escondida. Está escondida en una persona. Está escondida su vida en Cristo. Pablo prácticamente lo que hace es animarnos entonces a buscar a Cristo. Si realmente nosotros queremos conocer cuál es el propósito por el cual existimos, queremos tener un sentido en nuestra vida, la verdad es que tenemos que buscar ese propósito en Jesús, en Cristo, porque nos dice Pablo, nuestra vida está escondida en Él. Fuera de Él no hay más, no hay nada. Y hay muchos, como decíamos en un principio, muchos pensadores, muchos filósofos que terminaron sus días diciendo, es que tiene que haber algo más. Sí hay algo más. Sí hay algo más. Y ese algo más es Jesús. Y ese algo más es Cristo. Y ese algo más es nuestro Dios. Pero ahora, ¿para qué buscamos a Cristo? ¿Por qué lo buscamos? Hay algunas personas que piensan que la vida eterna es como la vida que vivimos ya aquí en esta tierra, pero más felices, que a lo mejor vamos a estar en fiesta y todo esto, y que vamos a estar pachangueando y a gusto con los amigos y todo esto, pero se olvidan que la vida eterna no es eso. Se olvidan que las Escrituras hablan de que la vida eterna es Jesús, es conocer a Dios y conocer a su Hijo. Vamos a Juan capítulo 17, versículos 1 al 3. Juan capítulo 17, versículos 1 al 3.
Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Para qué buscamos a Cristo? Para que nos dé vida eterna. Pero Jesús nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si alguien nos pregunta, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a quien Él ha enviado, a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ellos está escondida nuestra vida, es lo que decía Pablo. Ahora, ¿quiénes son los que conocen a Cristo? Los que conocen a Cristo son aquellos que son llamados hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, donde nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los que creen en el nombre de Cristo, ¿verdad? Todos los que creen en el nombre de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entendemos esta parte, ¿no? Pablo nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo, por lo tanto, para tener un sentido en nuestras vidas, tenemos que buscar a Cristo. Sabemos que Cristo nos da la vida eterna, y esa vida eterna es conocer al Padre y conocerle a Él. Pero, generalmente, tenemos o tendemos a tener la pregunta de, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿No? Porque decíamos que el hombre tiene esa necesidad de saber que su vida vale para algo, de saber qué es lo que tiene que hacer. Y ciertamente las Escrituras nos mandan a buscar la voluntad de Dios. Y voy a dar un ejemplo en Lucas 12:47 que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, pues esto definitivamente nos deja así de, pues, necesitamos, ¿no?, conocer la voluntad del Señor, necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Porque dice, si no lo hacen, recibirán muchos azotes, recibirán un castigo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Sencillo, está escrita en su palabra, está escrita en la Santa Biblia, donde nos habla acerca de conocerle, de vivir agradecidos, a no pagar mal por mal, y su palabra nos dice cómo debemos vivir y qué podemos esperar de esta vida. Algunos de los libros más prácticos, o sea, que nos sirven a lo mejor un poco más para la vida práctica, podríamos decir que son Proverbios, Eclesiastés, Santiago, que nos dan consejos específicos para áreas específicas de nuestra vida, ¿verdad? Y hasta aquí alguno de ustedes podría preguntarse, ¿pero Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros? Porque eso es generalmente lo que nos preguntamos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué carrera debería estudiar? ¿Me debería casar? ¿No debería casarme? ¿Me debería mudar de casa? ¿O no debería mudarme de casa? Y la respuesta es sí, claro. Claro que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Pero la cuestión es,
este plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros nos es revelado, por más que oremos, por más que pidamos consejo. La realidad es que no nos es revelado. Porque la única forma en la que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios específica para nuestra vida es cuando ésta ya ha sucedido. Y algo que hablábamos, por ejemplo, con los jóvenes, era si ponía el ejemplo de Israel. ¿Era la voluntad de Dios que Israel regresara de Guadalajara? ¿Cómo podríamos saberlo? Ya pasó. ¿Era la voluntad de Dios que Israel estuviera aquí? Sí. ¿Por qué? Porque ha regresado, porque está aquí. Pero antes de Israel venir o regresar para acá, ¿sabía si era la voluntad específica de Dios que Él estuviera aquí? No lo sabemos. Y las Escrituras no nos van a decir eso tampoco. Ahora, la realidad es que si Dios nos dijera cuáles son sus planes específicos para nuestras vidas, a lo mejor hasta terminaríamos como Jonás, ¿no? Yéndonos hacia el otro lado. Pero aún así Dios nos llevaría a donde debemos de ir. Pero aún así, queremos respuestas a nuestras preguntas de qué debo hacer cuando, a lo mejor los jóvenes, qué debo hacer cuando salga de la carrera, con quién debería casarme, en dónde debería vivir, si debería estudiar más, debería agarrar otro trabajo, o debería cambiar de trabajo. Y la verdad es que queremos respuestas porque nos aterra tomar decisiones, nos aterra equivocarnos. Y muchas veces por querer vernos espirituales decimos, pues voy a orar por esto, voy a esperar una respuesta del Señor. Y al tipo de decisiones que yo me refiero aquí son todas aquellas decisiones que podríamos llamarlas que son amorales. Todas esas decisiones que son amorales, que no tienen que ver con la moralidad. ¿Por qué? Porque la moralidad está expresa en las Escrituras. Tenemos la ley moral de Dios que dice a Dios su voluntad es que no matemos, que no robemos, que no mintamos, que no codiciemos, que no envidiemos. Entonces, todas esas son cuestiones morales. Pero hay decisiones que tenemos que tomar que no tienen que ver necesariamente con es bueno o es malo. Simplemente están ahí. Ahora, ese es el tipo de decisiones a las cuales me refiero. Y decíamos que tenemos el temor de tomar este tipo de decisiones. Queremos esperar la respuesta del Señor, queremos esperar una señal, pero la realidad es, ¿qué respuesta estamos esperando? Dios no va a venir y nos va a decir, oye, Darwin, o oye, José Manuel, oye, Daniel. No nos va a hablar de esa forma. No nos va a dar una señal. No nos va a hablar a través de un versículo sacado de contexto, ¿no? Leí hace tiempo un ejemplo que decía de un muchacho que estaba pensando si se casaba con una mujer que se llama Rebeca. Y resulta que ese día le toca leer en Génesis cuando Isaac se casa con Rebeca. Y dice, es la voluntad de Dios. Pues me caso. La verdad es que esos versículos sacados de contexto no es la respuesta de Dios para las decisiones que debemos de tomar. Al final terminamos cayendo en un misticismo. ¿Por qué? Porque buscamos estas señales, buscamos sentir algo,
o tener alguna sensación, a lo mejor cuando oramos, de tener esa paz de la decisión que vamos a tomar. Esperamos que Dios confirme cada una de nuestras decisiones, o incluso esperamos tener un sueño donde Dios nos revele si realmente es la voluntad de Dios que tomemos esa decisión, o una visión. Algunos hasta dicen, espero tener una visión donde Dios me revele, ¿no?, lo que tengo que hacer. Y todo esto cae en un misticismo. ¿Por qué? Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, aquí el autor de Hebreos nos dice: en el antiguo pacto, Dios ha hablado de muchas formas, muchas veces. ¿De qué formas podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios hablaba al pueblo? Visiones, sueños, señales, incluso cuando echaban suertes, el Urim y el Tumim, teofanías, audiblemente. ¿Sí se dan cuenta que todas esas formas en las que hablaban, de repente son las formas en las que queremos que nos conteste hoy? Pero el Señor dice en su palabra, ya no. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay más. Y Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encontrarán la vida eterna, y oh sorpresa, estas son las que dan testimonio de mí. Recordamos el versículo de Colosenses 3. ¿Dónde está nuestra vida escondida? En Cristo. Ahora, no esperemos entonces que no estoy diciendo que Dios no pudiera llegar a hacerlo. Dios puede, es soberano, es todopoderoso y podría en algún momento específico o puntual en nuestra vida que nos llegue a dar a lo mejor alguna señal, un sueño, una visión. Puede ser, pero sería algo muy extraordinario y no es algo que deberíamos nosotros estar esperando que suceda. ¿Por qué? Porque dice, Dios ya habló de muchas veces y hoy nos dice, les hablo mediante el Hijo, y el Hijo está en las Escrituras. Ahí está, revelada su voluntad, revelado su carácter, revelado quién es Él y qué es lo que quiere. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué curioso, ¿no? Que queremos conocer esta voluntad, bueno, que los teólogos le llaman la voluntad revelada de Dios, que la tenemos en las Escrituras, y la voluntad oculta, que es aquella que no podemos conocer, porque simplemente pues, no nos ha sido revelada, ¿verdad? Y aquí Deuteronomio nos dice, todas estas cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las que son reveladas, o sea, las que tenemos en las Escrituras, son para nosotros y para nuestros hijos. Y ojo, aquí nos dice, ¿para qué nos son reveladas? Nos dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
A veces nos afanamos tanto queriendo conocer la voluntad oculta de Dios para nuestras vidas que nos olvidamos de buscar la voluntad revelada de Dios, que nos olvidamos de seguir los mandamientos que Dios ya nos ha revelado y donde nos dice cómo quiere Él que nosotros vivamos. Tal vez no nos dice dónde o con quién, pero sí nos dice cómo. Nos dice, vivan amando a su prójimo, vivan amándome a mí, vivan buscándome, vivan en oración. Todas esas cosas sí nos las dicen las Escrituras. Ahora, ¿por qué tememos tanto tomar decisiones? Algunas respuestas podrían ser algunas respuestas podrían ser que algunos temen fallarle a Dios. Puede ser un deseo genuino de no querer fallarle a Dios, ¿no? De pensar, es que si me cambio de casa a lo mejor no es la voluntad de Dios, o si me cambio de trabajo, ¿no? Otros pudieran llegar a temer el fallarse a sí mismos, ¿no? O a los demás. Es que qué tal si le fracaso a mi familia. ¿Qué tal si al cambiarme de trabajo no sale como yo quiero, o al tomar ciertas decisiones en el hogar no salen como yo pienso y terminamos mal? Pero la realidad es que queremos que se nos den las instrucciones precisas de nuestra vida para que si nos equivocamos, al final, como Adán, podamos decir, no es mi culpa, fue la mujer que tú me diste, ¿verdad? Nos aterra la responsabilidad. Nos da miedo ser responsables y hacer frente a las consecuencias de nuestras decisiones. Y preferimos mantenernos o permanecer escondidos como aquel que se le dieron los talentos y dice que mejor los escondió. A cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones y talentos que nos pide ponerlos en acción. ¿Para qué? Para edificar a su pueblo, para ayudar a una sociedad caída. Pero ¿qué hacemos con esos talentos? ¿Somos como aquel que los esconde? ¿O tomamos responsabilidad sobre esos talentos y dones que Dios nos ha dado y los ponemos a disposición de nuestro prójimo? No sé, deberíamos estar haciendo eso. Algunos otros, al momento de tomar decisiones, temen el dejar su comodidad. O al momento de tomar decisiones quieren tomar la mejor decisión de tal manera que lo único que están buscando es vivir bien aquí. Queremos vivir el cielo en la tierra. Pero olvidamos que realmente Cristo, al momento de hablarnos de nuestras vidas, nos dice en Hechos 14:22, se los voy a leer, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro pasaje, Juan 16, capítulo 32 al 33, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. Esto está hablando Jesús. Dice, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La realidad es que las Escrituras nunca nos hablan de que vamos a vivir bien. Nunca nos hablan de que vamos a ser prósperos, de que vamos a tener una super casa, un super carro, que vamos a tener un muy buen trabajo, vamos a tener mucho dinero. Claro, ¿a quién no nos gustaría, verdad? Tampoco digo que sea malo.
Pero la promesa de las Escrituras en la vida de un creyente, más bien es la de una vida de aflicciones, de pruebas, de tribulaciones. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente las estamos viviendo? ¿Realmente vivimos con pruebas? ¿Vivimos con aflicciones? ¿O nos hemos conformado a un cristianismo cultural que se vive hoy en día? Eso es lo que nos debería preocupar. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero no viven como creyentes ni sufren como creyentes. Porque los creyentes dicen las Escrituras que sufren, que tienen pruebas, que tienen aflicciones. Vamos a ver un ejemplo con Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Tampoco estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que vivir afligidos, o sea, definitivamente no. De hecho, al contrario, ahora es lo que vamos a ver en el ejemplo. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Dice, ahora he aquí, está aquí hablando Pablo, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo aquí nos está diciendo que él tenía que ir a Jerusalén. Él no sabía lo que le esperaba. Ahora, Pablo definitivamente tenía en mente qué representaba Jerusalén para él y qué representaba Jerusalén para el cristianismo. Recordemos que Jerusalén era una ciudad sumamente religiosa, una ciudad que asesinó al Salvador, que asesinó al Mesías, que asesinó a los profetas, es lo que le dice Jesús, asesinaron a los profetas, apedrearon a quienes les fueron enviados. Pablo sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones por lo que había estado viviendo ya en otras ciudades a las que había estado. Pero termina diciendo, no pongo atención a nada de eso. No me dejo paralizar. No dejo que esto limite o estorbe al ministerio al cual he sido yo llamado a predicar el Evangelio. Hermanos, si hay una tarea específica en tu vida, en nuestras vidas, que Dios sí nos da, es la de predicar el Evangelio. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, predica el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Ahora, eso lo podemos ver en Mateo 28, 19 al 20, donde está el mandato de Jesús que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, Pablo, en lo que leíamos hace un momento, cuando dice, pero de ninguna cosa hago yo caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo lo que dice con esto es, mis ojos no están aquí, no están en lo que yo pueda sufrir en esta tierra, porque Pablo tenía muy en mente que su vida estaba escondida en Cristo. ¿Y cuándo se iba a manifestar esa vida? Lo leíamos en Colosenses 3, cuando Cristo venga. Cuando estemos delante de la presencia del Cordero, cuando estemos delante de la presencia de Dios,
nuestra vida será manifestada. Eso es lo que Pablo tenía muy grabado. Y la realidad es que una frase que leía y que se me quedó grabada es que mientras nosotros menos busquemos nuestra satisfacción, más satisfechos estaremos. Es curioso, porque diríamos, pues ¿quién se va a preocupar por mi satisfacción sino yo? La realidad es que no deberías preocuparte por tu satisfacción, porque así vas a vivir más satisfecho, porque tu vida está escondida en Cristo. Sí, la frase es, mientras menos busquemos nuestra satisfacción, más satisfechos estaremos. De nada. Ahora, Pablo nos dice, a pesar de saber, de haber vivido ya para ese momento golpes, insultos, cárceles, latigazos, Pablo dice, voy con gozo. Qué contraste, ¿no? Qué contraste la vida de un hombre que después de haber conocido al Señor vive un sinnúmero de tribulaciones, aflicciones, y aún así dice, voy con gozo, estoy gozoso. Muchas veces eso es lo que contrasta entre el mundo incrédulo y los creyentes, o lo que debería contrastar. ¿Por qué? Porque los creyentes vivimos con el sumo gozo de que tenemos a Dios. Y el incrédulo vive en un mundo caído, que como lo decíamos en un principio, no tiene sentido. No tiene sentido fuera de Dios, fuera de Cristo. Entonces Pablo, a pesar de la vida que había llevado, dice, voy con gozo, para que nada de esto estorbe al ministerio al cual he sido llamado. Lo que las Escrituras nos prometen en varias ocasiones es que nos excluyan, que nos odien. Por ejemplo, Jesús en Lucas 6:22 dice, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Más adelantito en mismo Lucas 6 dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué confrontante, ¿no? La pregunta aquí es, ¿hemos sufrido? Y si realmente hemos sufrido, como lo dicen las Escrituras, confiemos. Confiemos porque sabemos que Dios nos bendice, es lo que dice Jesús, bienaventurados. Nos dice bienaventurados y nos dirá en aquel día, ven, siervo bueno y fiel, y entra en el gozo de tu Señor. Pero si no, queda la advertencia de Jesús, tengamos cuidado, porque probablemente nos hemos conformado a este mundo para no incomodar a los demás. Como dice Pablo, no os conforméis a este mundo, sino renovad vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Renovando nuestro entendimiento. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y muchas veces tenemos esa duda, ¿no? Lo veíamos. Pero esa es la forma que las Escrituras nos dan. Por lo tanto, no temamos a tomar decisiones. Y yo me regreso a decir, ese tipo de decisiones que no tienen que ver
con la moralidad como tal, si es bueno o es malo. Tenemos este consuelo. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora, en otras traducciones, este proverbio dice que el hombre hace sus planes, pero Dios es el que los confirma o quien lo dirige al final, ¿no? Entonces, con esto definitivamente no les estoy diciendo que tomemos decisiones a la ligera, ¿verdad? Y sin pensar, porque podríamos decir, pues al cabo estamos en las manos de Dios y pues yo puedo planear algo y pues Dios lo va a enderezar, ¿no? Sino más bien debemos entender que Dios ha prometido estar ahí a pesar de nuestras equivocaciones. Pero la toma de decisiones que nos toca a cada uno es nuestra responsabilidad. Recordemos eso que de repente se dice, ¿no? Dios es soberano, pero el hombre es responsable, ¿no? Entonces, no nos paralicemos cuando tengamos que tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? No nos paralicemos al punto de estarlas postergando y estarlas postergando y estarlas postergando, porque de repente queremos encontrar una señal del cielo, queremos encontrar un versículo aislado que nos diga cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida, porque no lo vamos a encontrar. Pero seamos responsables y diligentes a la hora de tomar esas decisiones, porque la realidad es que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en la semejanza a Jesús. Que crezcamos en nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque el quiénes somos va a definir cada una de las cosas que hacemos. O al menos debería definirlas si somos quienes decimos ser, ¿no? Si somos creyentes, entonces vamos a tomar decisiones o vamos a procurar tomar decisiones prudentes, decisiones sabias. Ahora, ya para ir terminando, ¿cómo podemos tomar este tipo de decisiones sabias? Podemos pasarlas por un filtro. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 33 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 33 al 34. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿cómo podríamos tomar decisiones sabias, decisiones conforme a la voluntad de Dios? Preguntémonos si con la decisión que vamos a tomar estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o estamos buscando meramente nuestro beneficio o nuestra comodidad. Porque si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Tengamos eso presente. Digo, esta es una forma, ¿no? de hacerlo.
Ahora, el punto aquí, hermanos, es que no caigamos en una pasividad, ¿verdad? No caigamos en decir, pues le hablo a esta persona del Evangelio o no, será la voluntad de Dios. No esperemos a sentir que Dios nos hable para hacerlo, porque eso está expreso en su palabra. Eso está expreso. Si queremos pensar, por ejemplo, en que si me quiero cambiar de trabajo, ¿no? Es una decisión amoral. ¿Por qué? Porque no está en las Escrituras. Pero podemos pasarla por distintos filtros. Por ejemplo, me quiero cambiar de trabajo y bueno, ¿qué horarios hay? ¿No? A lo mejor ese trabajo me dice que para tomarlo tengo que trabajar en domingo, por lo tanto ya no me podría congregar. Hay un mandato expreso en las Escrituras que nos dice, no dejéis de congregarse, no dejemos de congregarnos. Entonces, ¿es la voluntad de Dios para tu vida que tomaras ese trabajo? Pues no, ¿verdad? Porque está expreso. Pero si no vemos algo en las Escrituras que vaya en contra de la decisión que vamos a tomar, tomémosla entonces libremente. Y no le demos tantas vueltas, no nos paralicemos en ese tipo de decisiones, porque lo único que hacemos es esclavizarnos a unas cadenas que Dios no nos ha puesto. Simplemente por pensar que podemos quebrantar la voluntad de Dios, cuando Dios no nos ha revelado ese tipo de cosas. Eso está en su voluntad oculta, ¿verdad? Entonces, tengamos esa libertad en el Señor y más bien busquemos en crecer en nuestra identidad en Cristo, y que cualquier sentido y propósito que querramos hallarla en nuestra vida está ahí en Cristo. Regresamos a Colosenses 3, su vida está escondida en Cristo y la vida eterna es conocer a Dios y a quien Él ha enviado, a su Hijo, ¿verdad? Bien, con eso entonces terminamos, ¿sale? Vamos a orar. Oh Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y ella nos habla de tu Hijo Jesucristo, Señor, a quien tú has enviado. Nos habla de ti, Señor, y de que debemos buscar más en ella nuestra semejanza, Señor, para poder glorificarte, para poder hacer, Señor mío, tu voluntad que ha sido revelada, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de esas cadenas que a veces nos ponemos, Señor, porque queremos discernir tu voluntad, Señor, la cual no nos ha sido revelada, Padre. Esa voluntad oculta, Señor. Pero ayúdanos a vivir piadosamente en esa voluntad que está expresa en tus mandatos, Señor. Y a vivir una vida con gozo, Señor. A vivir una vida que te agrade y que podamos expresar, Señor, ese amor a nuestro prójimo con los dones y talentos, Señor, que tú nos has dado. Te ruego bendigas a esta congregación, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, a aquellos que no pudieron venir. Y te rogamos nuevamente por aquellos que están enfermos, Señor, que están pasando por dificultades, por nuestra hermana Chantal, Señor, nuestra hermana Mari, hermana Cheli, Señor, que seas tú guardando sus vidas, dándoles ese consuelo de tu Santo Espíritu, Señor, y dándoles esa restauración, Padre mío. Pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.